Mega Noticias Torreón. Cada día nuestro equipo se esfuerza por mantenerte al tanto de lo que sucede en la comarca lagunera. Estamos aquí para ofrecerte una perspectiva clara y objetiva de los hechos. Lunes a viernes, 8 de la noche por el 151 de Mega. En Mega Noticias no solo te informamos, analizamos a fondo para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Le agradezco que nos acompañe en esta emisión de Olla de Grillos a fondo. En esta ocasión haremos un recuento de lo que es esta administración que termina, la administración de Miguel Ángel Riquelme, pero también lo haremos en el contexto de los dineros, los recursos, que eso es muy importante saber. Lo que significa también los retos de la nueva administración que está por entrar a partir de diciembre, que estará al frente Manolo Jiménez, ya lo sabemos, y también lo que ha sido el balance de esta administración que hoy concluye, que concluyó, falta un mes todavía, este mes de noviembre, pero que realmente ya para efectos prácticos concluye con la entrega del último informe del gobernador que se dio el jueves pasado allá en Saltillo. Y comenzamos así el programa dándole el voz y le agradezco mucho a nuestro compañero Gerardo Hernández, director de Espacio 4, quien estuvo en el evento, y para que nos hable de estos dos momentos. Uno, sus impresiones de este sexto informe que se dio en Saltillo, y dos, un balance de lo que es la administración de Miguel Ángel Riquelme. Gerardo, te saludo con afecto, buenas tardes, buenos días o buenas noches, como estemos, porque ahora con esto de estar multipresentes en muchas partes, ya sabes, no sabemos si estamos en la mañana, en la tarde o en la noche. De 24 horas. De 24 horas. Gerardo, ¿estuviste en el sexto informe de Miguel Ángel Riquelme? Sí, efectivamente, un informe marcado por el estilo del gobernador, un informe austero, que contrasta con el boato, con el dispendio de los informes de Humberto Moreira. Humberto Moreira rentaba aviones, jets particulares, helicópteros para movilizar a sus invitados. En un estado que por otra parte se estaba precipitando en una crisis financiera por la megadeuda de Coahuila que ronda todavía los 40,000 millones de pesos. El informe de ayer en el recinto del Congreso local fue, insisto, muy moderado el informe, el lenguaje del gobernador, la asistencia, por supuesto, de alcaldes de diferentes partidos políticos, también de distintos liderazgos partidistas, una fuerte presencia empresarial, tanto de Saltillo como de la comarca lagunera, lo que marca pues una relación entre el poder público y el poder político, empresarial, económico, muy importante. Uno de los aspectos más destacables del informe fue la generación de empleos, y eso explica en parte la presencia tan notoria en el informe de empresarios, insisto, de las distintas regiones de Coahuila. Un informe sin estridencias, cada diputado planteó la posición de su respectiva fracción parlamentaria y de sus impresiones personales incluso, pero no hubo, como en otros informes, sobre todo en el gobierno de Humberto Moreira, cartelones de denuncia contra el gobernador, señalamientos, estridencia. Fue un tono del mensaje del gobernador también moderado, de acuerdo al estilo que ejerció en estos 6 años de administración Miguel Riquelme. Un informe que duró alrededor de 1 hora 30 minutos, en el cual se hizo un recuento justamente de los logros de la administración. Un informe donde no hubo un aparato de seguridad tan notorio, tan ostentoso como en el caso del gobierno de Rubén Moreira, en el cual se cerraban varias cuadras a la redonda, había un despliegue muy ostensible de fuerza pública con armamento de alto calibre exhibido, y también en los informes de Rubén Moreira, él se jactaba de estadista. Entonces se reunía después del informe durante 4, 5 o 6 horas con los diputados en un ejercicio ocioso, inútil, puesto que no hubo ningún aporte importante.
en algún informe y a la denuncia de la oposición, el gobernador aceptó a regañadientes una comisión para investigar la megadeuda, la cual fue una simulación. Esta comisión nunca funcionó y evidentemente no hubo ningún resultado, mucho menos ninguna denuncia o ninguna investigación por el caso de la deuda pública, de la cual sabemos desaparecieron por lo menos 20,000 millones de pesos, la mitad del Moreirazo. Entonces fue un informe marcado, insisto, por la moderación del gobernador, por el respeto que hubo en el recinto. Habría también que llamar pues al respeto a la institución del Congreso, puesto que mientras los diputados fijaron sus posiciones, quienes asistieron como invitados pues se la pasaron de pie sin poner atención a los mensajes, hablando por teléfono, consultando en sus aparatos cualquier mensaje, pero en términos generales un informe republicano, insisto, Bien. por la austeridad. Bien, te agradezco mucho ahora sí como decimos nosotros, este informe de reportero que estuvo en el lugar de los hechos, en el situ. Te agradezco mucho tu presencia ahí en Saltillo y me gustaría pasar al siguiente tema, Gerardo. Instrucciones. Así es. Te agradezco, Gerardo. Pero me gustaría también pasar al tiempo de los balances. En general, ¿cómo calificas la administración de Miguel Ángel Riquelme y cuál es tu opinión de esta gestión que prácticamente ya terminó? Sí, ya fue este informe la despedida institucional política. Faltan escasamente 20 días para que se haga el cambio de gobierno. Entrará el priista Manolo Jiménez. Y esta administración presenta un saldo con claroscuros. Hay se sostuvo la seguridad pública en Coahuila. No hubo, como en los tiempos de Humberto Rubén Moreira, balaceras en las calles, colgados, secuestrados, desaparecidos. Se mantuvo esta política que se implantó desde los últimos años del gobierno de Rubén Moreira, y Coahuila destaca justamente en temas de seguridad pública, si se contrasta con Zacatecas, por ejemplo, con Nuevo León, con Tamaulipas. De manera que en las elecciones de este año, 2023, el mensaje del PRI de mantener la seguridad surtió efecto en las urnas. Tuvo Jiménez una alta votación, justamente por el clima de seguridad y también una campaña de miedo con respecto a Morena. La campaña decía que si se quería en Coahuila entrar una dinámica de violencia como en Zacatecas, pues entonces que se votara por Morena. Sin embargo, en el término en el aspecto de obra pública, fue una administración bastante sujeta a la deuda pública. Se dedicaron en esta administración de Miguel Riquelme alrededor de 30,000 millones de pesos al pago de intereses del servicio de la deuda. Tan solo este año se van a pagar a los bancos 6,700 millones de pesos, que equivale al 10% del presupuesto estatal. Entonces, ningún estado soporta desviar tantos recursos al pago del servicio de la deuda sin descuidar la obra pública. Entonces, hubo una obra pública muy modesta en esta administración, justamente por la falta de recursos y la imposibilidad de contratar más créditos. Un aspecto positivo del Moreirazo fue que se hizo una reforma constitucional para impedir que los estados se sobreendeudaran. Uh-huh. Hay un semáforo de deuda pública que está monitoreando a los estados y que obliga por ley a cada entidad a que la deuda de corto plazo se pague antes de que termine el sexenio. Uh-huh. De eso informó justamente el gobernador Riquelme ayer, de que los créditos a corto plazo estaban liquidados, pero el problema es la deuda pública a mediano y largo plazo. Claro. Todavía faltan por pagar alrededor de 40,000 millones de pesos, y el horizonte para que esta deuda se finiquite, se liquide, es de por lo menos 24 o 25 años. Qué barbaridad. Oye, Gerardo, sí. si me pudieras dar dos conceptos positivos y dos conceptos negativos para poder ir creando balances. Dos conceptos positivos de esta administración, dos conceptos negativos de esta administración o pasivos. Así como no, entre los aspectos positivos es que Riquelme llegó a tender puentes
los Moreira se dedicaron a dinamitar puentes con diferentes sectores de la comunidad, y este gobernador, desde el principio de su gobierno, de la toma de posesión, dijo que tendría puentes con los sectores de Coahuila y logró unificar al Estado, que venía de dos gobiernos que fueron sumamente agresivos en términos de relaciones con diferentes sectores de Coahuila, particularmente con los más críticos a la administración. También pudo, en el caso de la elección de este año, superar el proceso electoral favorable al PRI sin graves conflictos como han ocurrido en otras entidades, y mantener, insisto, la seguridad en Coahuila en niveles aceptables. Destaca Coahuila entre los 3 o 4 estados con mejores indicadores de seguridad pública. En el aspecto negativo fue no investigar la deuda pública, no haber llamado a cuentas a los responsables, Humberto y Rubén Moreira, y también en otro aspecto negativo, pues la falta de inversión derivada justamente del lastre que representa para Coahuila pagar, insisto, este año casi 7,000 millones de pesos del servicio de la deuda. Los retos, rápidamente, los retos que le ves urgentes a Manolo Jiménez, en gobernador entrante, para empezar. Sí, pues en primer lugar definir un gobierno con rostro propio, es decir, darle a la próxima administración, a la administración 2023-2029, un enfoque distinto. Hemos visto en los últimos gobiernos, en los últimos 3 gobiernos, que no hay renovación de cuadros, prácticamente son los mismos funcionarios que empezaron con Humberto Moreira, salvo excepciones que han ocupado en estos 18 años diferentes posiciones. También, de alguna forma, renegociar con los bancos, ya no extender los plazos de pago de la deuda, sino quitas al capital, puesto que se han pagado en los últimos 12 años por concepto de intereses y abono capital casi 60,000 millones de pesos. Es decir, mientras no se sacuda Coahuila este lastre de la deuda pública, difícilmente podrá haber respuesta a las demandas de servicios sociales, de educación, salud y también de infraestructura, que le están cobrando ya a Coahuila facturas muy altas, al no atraer mayor número de empresas a la entidad, justamente por falta de carreteras, de aeropuertos y de servicios. Muy bien. Te mando un saludo afectuoso. Muchas gracias por este recuento preciso, exacto y, para mi gusto, muy objetivo, Gerardo. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo, a ti, a la audiencia, y feliz fin de semana. Estaremos atentos a la edición de Espacio 4. Aquí ya la tengo. En un momento más la promociono, la comento, porque creo que es importante seguirle la huella. Sí, también te envío digitalmente la edición, la portada de la nueva edición. Muchas gracias, Gerardo. Saludos, gracias. Buenos días, felicidades. Buenos días, el mejor de los días. Gracias, Gerardo Hernández, director de Espacio 4, dándonos sus impresiones sobre este 6º y último informe de Miguel Ángel Riquelme y lo que podemos esperar de la próxima administración. Pero hay un tema fundamental, que es el tema de la deuda pública. ¿Cómo quedan esos números? Creo y considero importante hacer un compás, un paréntesis para tratarlos. Permítame una pausa, tocamos ese tema y posteriormente vamos a hablar un poquito de macro y microeconomía con Daniel González para luego terminar con una plática con el diputado morenista Shamir Fernández. Volvemos. Cada día nuestro equipo se esfuerza por mantenerte al tanto de lo que sucede en la comarca lagunera. Estamos aquí para ofrecerte una perspectiva clara y objetiva de los hechos. Lunes a viernes, 8 de la noche por el 151 de Mega. En Mega Noticias no solo te informamos, analizamos a fondo para que tú tomes las mejores decisiones. Tú que eres cliente de Mega y aún no tienes Prime Video, ¿qué esperas? Llámanos hoy mismo y contrata. Disfruta de estrenos exclusivos, series y películas, música sin comerciales, juegos y envíos gratis en miles de artículos. Agrega Prime a tu paquete por solo 90 pesos al mes con Mega. Ambos
analizado, hemos escuchado a nuestro compañero Gerardo Hernández un análisis sobre lo que representa o lo que representó, como usted lo quiera ver, la administración de Miguel Ángel Riquelme, los activos, los pasivos, lo que podemos concluir finalmente como una administración más. Sin embargo, hace falta aterrizar esto que hemos platicado en el contexto nacional, en el contexto de lo que está ocurriendo en el país. Y esto es inevitable y tenemos que pasar por los números, por los dineros, por lo que tiene que ser fundamentalmente lo que gasta el país y lo que le entra al país y la manera como esto se reparte, que se hace a través del presupuesto 2024, que tiene sus partes. Tú me has enseñado, Daniel González, ¿cómo estás? Te saludo con afecto, Daniel González, amigo nuestro economista y que nos ha ayudado y nos ha enseñado mucho en el tema de los presupuestos, en lo que es la ley de ingresos y egresos. Así es. Que los egresos no es una ley, es el programa, sí, es el programa de egresos. Así en es. pocas palabras, lo que va a entrar, pero también en lo que se va a gastar. En lo que se va a gastar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cuál sería para ti el ABC de estos ingresos y egresos? No sé si quieras poner el acento en los egresos o en los ingresos, o para entender bien, porque luego es importante caer en Coahuila, mi querido Daniel. Bueno, primero recordar que la ley de ingresos, cómo se va a recabar el dinero que se necesita en el país, en estados y municipios y en las dependencias públicas, se tenía que presentar antes del 20 de octubre. La ley de ingresos. El presupuesto de egresos, que es cómo se va a distribuir el gasto por parte del gobierno federal, tendría que haber estado listo antes del 15 de noviembre. Como sabemos, ya este fin de semana se hizo el ajuste, y el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que el presupuesto pasó de 8.3 billones de pesos a 9 billones de pesos. Este es un incremento superior al 9.2%. Es un incremento bastante alto si consideramos que ya la inflación se está planteando en 2023 en un 5%. O sea, nunca en la historia moderna de este país, bueno, ni en la historia pasada menos, se había tenido una cantidad de recursos como esta. No, jamás, no. Que además tiene su lógica, ¿no? Cada presupuesto siempre ha ido... Bueno, también es importante recordar que cuando llega Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto estaba alrededor de los 6 billones de pesos. Entonces estamos hablando que prácticamente se ha incrementado en estos 6 años un 30% el presupuesto del gobierno federal. Pero a ver, Daniel, déjame comentarte algo que se critica es que parte de este endeudamiento, no sé, creo que de un porcentaje que tú me debes decir cuál, es endeudamiento. Por supuesto. Ahora, lo que había venido estando sucediendo es que en estos 5 años de gobierno no había entrado en una dinámica de endeudamiento. Se había presentado incremento en la deuda, como sabemos, primero por la variación del tipo de cambio, que mucha de la deuda de nuestro país está en dólares. Esto la encarece un poquito más. El otro tema es que se mide en términos de Producto Interno Bruto. En la pandemia, el Producto Interno Bruto desciende y por lo tanto el diferencial es mayor de deuda respecto al PIB. Estos elementos son fundamentales. Y el tercer factor, como sabemos, son las tasas de interés, que por cierto el día jueves el Banco de México dijo que se va a mantener en 11.25, no la movió recientemente. Estos tres factores, digamos que estuvieron presionando el tema de la deuda. Sin embargo, para este 2024, ahora sí hay un proyecto de aplicar un nivel de endeudamiento de 4.3% de déficit, ¿no? 4.3. Una pluma, ¿me puedes pasar una pluma, por favor, para poder anotar? Bien. Bueno, aquí me la pasaron, ¿no? Ok, 4.3. Aproximadamente, ¿no? Ahora, en términos de el endeudamiento del monto específico, estamos pasando de los 840 millones de pesos a los 1,000 millones de pesos. Es decir, es un incremento en términos de presupuesto superior al 20%. Este año, con el objetivo de terminar todos los proyectos estructurales planteados por la 4T, se plantea que se necesita este nivel de endeudamiento superior al 20% y terminar con todos estos proyectos de gobierno, ¿no? Oye, y eso lo podemos ver en una gráfica que recientemente tú produciste junto con un equipo de trabajo, claro, que se publicó en el Siglo de Torreón, me gustó mucho, aunque ciertamente no es la única y ha habido más gráficos y más cuadros, pero me gustó, lo retomo porque se me hizo muy accesible. Habla sobre la manera como este dinero se va a gastar. Sí, ¿verdad? Es correcto, ¿no? Sí.
se presentan, digamos que los principales áreas en donde se está destinando el presupuesto para 2024, y lo que muestra esta tabla es que quien va a tener más recursos es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Como sabemos, es por el tema de las pensiones y las jubilaciones, que representa prácticamente 1 de cada 4 pesos que gasta la Federación tiene que ir en el tema de las personas que ya dedicaron años de su trabajo y que ahora pues, les corresponde. Otro tiene que ser también pues los dineros que se van a invertir en los proyectos más emblemáticos de esta administración. Pero eso estaría en un quinto nivel, porque el segundo elemento es el presupuesto que se entrega a estados y municipios, es el segundo rubro que más gasta. Así es. Qué bien, sí. Y ahí representa poco más del 22% del presupuesto federal es lo que se va a destinar a estados y municipios. Aproximadamente en Coahuila se están hablando de 56,000 millones de pesos, me parece aproximadamente. O sea, no hay una reducción real a los estados. No hay. De hecho, me parece que es un incremento superior al 4% ahora. O sea, que no se vale que los estados digan, nos van a mandar menos dinero para el próximo año. Ahora, el tema está en las participaciones y las aportaciones. Hay un tema en donde esta parte de las participaciones va a estados y municipios y que ellos van a hacer uso de ese gasto, pero hay otra parte que es gasto que el gobierno controla. Que el gobierno controla. O sea, sí te mando el dinero, pero yo lo voy a administrar. Yo lo voy a administrar. ¿Dónde está eso? ¿En los programas sociales? Se va a programas sociales. Entonces lo que se está haciendo es se retira el dinero de los gobiernos de los estados y se entrega directamente en apoyos a adultos Déjame mayores. ponerte un ejemplo, que yo creo que es un ejemplo que muchos podemos entender. Los recursos que se aplican a los adultos mayores, que hoy sabemos en Coahuila un adulto mayor está en condiciones de recibir 4,600 pesos bimestrales, creo, aproximadamente. Sí. Y que está la promesa de que va a subir a 6,000. Sí. Ya está. Bueno, ese dinero que le están entregando a los adultos mayores aquí en Coahuila no se le manda al Estado para que te lo dé a ti, sino se entrega directamente. Que es la parte de las aportaciones, que es el ramo 33, en donde este gasto programado se retira del gobierno de los estados y se entrega directamente por parte de la Federación. Entiendo. Entonces, o sea que sí, quien dice, oye, es que me recortaste. Bueno, si lo quieres ver así, sí, pero en términos reales es no, te recorté el dinero que vas a manejar tú. Exactamente, se recorta el dinero que van a asumir en gasto estados y municipios, pero digamos que se va a entregar a los ciudadanos directamente. Entonces se deja de recibir por parte del gobierno, pero son los ciudadanos los que van de ese estado en cuestión que va a recibir el recurso de manera directa. En teoría, así es como se está planteando. Qué interesante. Oye, ¿y podemos afinar un poquito Coahuila? O sea, entiendo que todavía se están manejando los dineros, cómo se van a presupuestar. Entra un nuevo gobierno en diciembre, sí, cómo no, que evidentemente tendrá sus propios proyectos, pero en términos generales, ¿cómo se ha manejado el dinero en Coahuila? Bueno, aquí tengo precisamente el dato, lo teníamos ahí más o menos trabajando, y entonces resulta que en gasto de desarrollo social, el gobierno de Coahuila gasta poco más del 50%. El gasto en gobierno debe representar aproximadamente por ahí del 20%, es como está distribuyendo, y desarrollo económico es la parte en donde hay una proporción un poquito menor por parte del gobierno de los estados en general, puesto que las responsabilidades suelen ser distintas, ¿no? Por lo regular, quienes emprenden proyectos de infraestructura suelen ser los gobiernos federales, cuando los gobiernos del estado van más bien en términos de condiciones de la población. Para efectos de entendimiento, ya ves que luego nos perdemos mucho con los números, sobre todo cuando se habla en televisión. ¿Cómo se reparte el pastel? Déjame hacerte las preguntas que yo considero claves. ¿Cuánto gasta el gobierno en porcentajes? No tienen que ser cifras. En lo que tiene que ser su gasto corriente, que implica burocracia, direcciones, dependencias. ¿Cuánto gasta en eso? Debe ser poco más de los 10,000 millones de pesos, de los 56, perdón, de los 10,000 de los 56,000. Más o menos. Entonces estamos hablando del 10 entre 60, estamos hablando del 15% aproximadamente, por ahí. Ahora bien, si habláramos de cuánto gasta en educación, que creo que es el segundo rubro en el que más se gasta. Bueno, lo que estamos haciendo es distribuir el gasto en términos de gobierno, desarrollo económico y desarrollo social. El tema de educación
va dentro de la parte de desarrollo social, que es, digamos, la parte fuerte que invierten los gobiernos de los estados, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con el tema... ¿Cuánto se gasta ahí? De comunicaciones. Estamos hablando de una cifra superior a los 30,000 millones de pesos en el caso de Coahuila aproximadamente. Que equivale entonces a un, digamos... Superior a casi el 60%. El 60%. Sí. O sea que el 60% se va en gasto de servicios, pues. Así es. Que realmente... Ajá. ¿Y cuánto se gasta? Obviamente también ahí entra seguridad. Sí, dentro de este apartado, y el restante tiene que ver con desarrollo económico, que serían los infraestructura. Los tres rubros. En infraestructura gastamos menos, ¿verdad? Un poquito menos. Eso explica por qué hay poca obra pública realmente, ¿no? Y el tema también que tenemos que considerar, que dentro de este presupuesto están participaciones a municipios, que también el Estado es quien tiene que entregar estos recursos, parte de los recursos, y el tema de la deuda, que serían los 5 principales rubros en los que un gobierno estatal tiene que distribuir. En un momento más, una vez que terminemos con la explicación de Daniel, vamos a pedirle a Jorge Espejel que nos explique cómo quedó la deuda de Coahuila en función de esto, qué se pagó y qué se debe, ¿no? Pero adelántame tú algo. Entonces, en cuanto al tema de la deuda. Bueno, recordemos que hubo un ajuste en términos de prolongar por mayor tiempo el tema de la deuda para poder tener un poquito de oxígeno, si me permiten la palabra, y poder destinarlo al tema de desarrollo económico, que en los últimos años me parece que ha sido un tema que tendría que recuperarse en el estado de Coahuila. Que se va a tener que tomar, ya sea a través de la reestructuración o de otra negociación, ¿verdad? Y sobre todo por lo que se ha venido planteando en los últimos meses del tema del nearshoring, que cómo vamos a alojar este tipo de nuevas empresas que están viajando del sureste asiático para estar cerca de sus mercados, cuando las vías de comunicación, cuando las carreteras, cuando la luz, cuando los drenajes, cuando todo este tipo de elementos que hacen competitiva una región nos están llegando en las cantidades que se requieren. Muy bien. Entonces, para terminar esta conversación, Daniel, quiere entonces decir que aunque se van a tener mayores recursos para el próximo año que ejercerá la nueva administración, los compromisos y los pasivos que tenemos en Coahuila nos van a reducir mucho, ¿verdad? Va a estar apretada la administración, sí, ¿no? Sigue siendo una administración muy apretada. Muy ajustada, ¿no? Sí, muy ajustada. Que de hecho esa fue una de las características de la administración de Riquelme, que estuvo muy apretada. Las dos últimas administraciones en Coahuila. Que no hubo dinero, pues, para moverlo. Esa deuda maldita nos vino a partir, ¿verdad? Sí. Todavía. Un problema muy bien. ¿Algo más que quieras agregar importante, Daniel? Yo creo que sí. El incremento del presupuesto de 2023 a 2024 en energía se incrementó más de un 200%. Es uno de los sectores, digamos, ganadores con este presupuesto. El segundo lugar tiene que ver con el tema de la defensa, que tiene un incremento cercano al 130%. Entiendo que tiene muchas responsabilidades la Secretaría de la Defensa, sobre todo en temas de infraestructura que ya planteábamos. La Marina es el tercer lugar con un incremento del 70% en el presupuesto, y el cuarto en términos de aumento de presupuesto en un 60% es el INE, como sabemos, por el proceso electoral que viene el próximo año. Y para concluir esta idea, los sectores que menos están obteniendo recursos, por un lado es Pemex, porque hubo un recurso adicional por el tema de la refinería que se compró, por el tema de la refinería que se está construyendo, entonces tiene un recorte del 24%. Tenemos el tema de la salud, que tiene un recorte del 53%. No estamos planteando que hay una disminución específicamente en atención a la salud, pero recordemos que el tema del INSABI, que fue un tema que se reajusta, retira presupuesto de salud y ahora se va a trasladar a la parte de bienestar, y entonces el presupuesto en salud tiene una reducción importante del 50%. Interesante. Daniel, un gusto enorme como siempre. Tus explicaciones valen oro, sinceramente. Las podemos seguir a través de los artículos y gráficas que publicas en El Siglo de Torreón, las clases que das en la universidad, y no sé dónde más estás. Creo que eres ajonjolí de todos los moles, ¿no? Todos los medios lo andan buscando a Daniel para explicar estos aspectos. Vamos a hablar en un momento más, si usted me lo permite, con Shamir Fernández, diputado de Morena, para que nos explique cómo quedó el presupuesto desde su visión. Y vamos a hablar también
con nuestro compañero Jorge Espejel para que nos explique un poco el tema de la deuda, que es un tema fundamental en este fin de administración e inicio de otra. Muchas gracias. Buenos días. Saludos. Una pausa, estamos de regreso. Cada día nuestro equipo se esfuerza por mantenerte al tanto de lo que sucede en la comarca lagunera. Estamos aquí para ofrecerte una perspectiva clara y objetiva de los hechos. Lunes a viernes, 8 de la noche por el 151 de Mega. En Mega Noticias no solo te informamos, analizamos a fondo para que tú tomes las mejores decisiones. Si tiene diversión para toda la familia, debe ser Disney Plus. Si tiene música y mucha acción, debe ser Disney Plus. Y si te ofrece los estrenos más esperados y tus clásicos favoritos, debe ser Disney Plus. Disfrútalo ya por únicamente 179 pesos al mes y recibe megas adicionales en tu servicio de internet. Si es Disney Plus para ti, debe ser por Mega. Contrata hoy mismo. Bueno, un aspecto importante sin duda es el tema de la deuda pública en Coahuila, que mire usted, una deuda que entiendo que mucha gente no le gusta que se trate, sobre todo la clase política, y que nos ha pedido muchísimas veces darle ya la vuelta, pero que es fundamental para entender lo que pasa en Coahuila y lo que va a pasar en Coahuila en los próximos años. Como usted recordará y como se lo hemos informado puntualmente, durante el periodo de Humberto Moreira, se contrajo una de las deudas más calamitosas y desastrosas en la vida del Estado. En ese entonces más de 36 mil millones de pesos, resultado de un fraude, esa es la realidad. De un fraude en el que hubo dinero que se perdió por muchas razones. El gobernador siempre ha argumentado que eso cambió la fisonomía de Coahuila, algo que usted podrá tener la mejor opinión al respecto, pero que nosotros dudamos. Lo cierto fue que a través de las investigaciones que se hicieron en los Estados Unidos y particularmente en Texas, pudimos saber que fue un andamiaje, toda una infraestructura, toda una logística que se hizo para saquear dineros de Coahuila y llevarlo a campañas de otros partidos, del PRI principalmente, en otros estados, para llevarlo a dinero, a bolsillos de políticos nefastos, incluso algunos de ellos todavía vigilados en los Estados Unidos, como es el caso del administrador de Humberto Moreira, que fue Javier Villarreal, y que por cierto todavía su juicio no se define. En fin, ¿qué le puedo decir? Un saqueo al Estado que de alguna manera se permitió, se toleró por las administraciones subsecuentes. La administración de Rubén Moreira, la administración de Miguel Ángel Riquelme, y bueno, veremos ahora qué pasa con Manolo Jiménez, pero lo cierto es que dentro de la gran familia priista, el tema pues se ha sepultado. Jorge Espejel, jefe de información, tú has seguido muy puntualmente el tema de la deuda y me gustaría que nos pusieras un poquito, como dicen los periodistas estadounidenses, up to date, al dato, al momento, lo que significa esta deuda y cómo queda en este momento, cómo la podemos entender. Uno, y es importante mencionarlo, aunque se diga que perro no come perro, pues el gobernador de Coahuila tuvo una virtud muy importante, creo, en su sexenio, que creo que es el mayor logro que tuvo en su... ¿Riquelme? Sí. El todavía gobernador, que logró construir un cerco mediático casi impenetrable, que de alguna manera le ayudó a no recibir crítica, al menos desde el interior del estado, salvo algunos espacios, pero digamos que estuvo muy protegido, mucho más que Rubén, pese a que Rubén le metió más dinero incluso a los medios de comunicación, ¿no? Con esto hago la aclaración porque en lo que respecta al informe de gobierno y a las comparecencias con los medios de comunicación, por ahí si hubo alguna pregunta como más para que pateara el balón, y él argumenta que gracias a las reestructuras de la deuda se logró mayores inversiones públicas, o sea, invertir más en obra pública como tal, lo cual es falso, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio, revisamos la cuenta pública desde el 2018, no el 17 porque él empezó el 1 de diciembre, o sea, él no armó ese presupuesto, ¿no? Desde el 2018 hasta la fecha, para ver cuánto gastó por servicio de la deuda y cuánto gastó en inversión pública, de tal manera que comparemos y a ver en qué se fue más dinero, ¿no? Y también, pues ustedes
todos ustedes que nos están viendo se dan cuenta en las calles si hubo o no hubo inversión pública, ¿no? Y pues se ve que, pues que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por ahí tenemos unas gráficas en 6 años, y yo ya estoy considerando lo que va a ser el último trimestre del año, que todavía no está publicado en la cuenta pública, pero que va a ser así, porque normalmente así se comporta. Invirtieron o gastó poco más de 28 mil millones de pesos por el servicio de la deuda. Recuerden que la deuda original fue de 36 mil millones, o sea, 12 mil millones menos. En 6 años los usaron para el servicio de la deuda. ¿Qué implica eso? Comisiones, intereses, manejo y amortización, ¿no? Ese dinero invertido, ¿cuánto bajó el saldo total? ¿No? Yo le debo a mi tarjeta de crédito 1,000 pesos, pero le pagué el mínimo, que fueron 200, para que no me metan a buró, pero el saldo no baja nada, ¿no? Esa es como la lógica. Bueno, bajó poco más de 150 millones de pesos nada más, de esos 28 mil, ¿no? O sea, es una locura. Con 150 millones de pesos, básicamente es el 20% de lo que costó el sistema vial Cuatro Caminos, ¿no? Para que sea una idea, ni siquiera hubiera alcanzado con ese dinero para hacer el sistema vial Cuatro Caminos. Ese fue el manejo financiero que le dio el Estado a la deuda pública. La última reestructura fija como fecha para saldar el adeudo 2050. O sea, es decir, yo cuando se contrata la megadeuda tenía 20 años. Cuando la terminen de pagar voy a tener 61 años. O sea, esa es como Es toda una vida, toda una dimensión, generación ¿no? perdida. Es una generación o dos de finanzas comprometidas. Por el contrario, en obra pública se invirtió en esos 6 años 16 mil millones de pesos, ¿no? Es decir, 12 mil millones menos que lo que se le pagó al servicio de la deuda. Entonces, en promedio, Coahuila invirtió por ahí de 4.300, 4.400 millones de pesos anuales en el servicio de la deuda, por poco menos de 3,000 millones en obra pública. Es decir, presupuestalmente fue prioritario el pago de la deuda, pero el saldo no bajó. El saldo es apenitas inferior al que era hace 12 años, 13 años, en 2011, cuando dejaron todo el desorden financiero Jorge Torres López, ya encarcelado, juzgado y liberado. Javier Villarreal, que sigue en proceso y que hasta abril del 2024, ahora sí se supone le van a dar su sentencia definitiva, y Humberto Moreira, que la libró. Pero digamos que toda la maquinaria priista estatal ha seguido trabajando en pro de mantener esto así y de que la gente se ampare y abrace como el olvido. Pero el olvido nunca va a llegar porque en Coahuila no hay inversión, no hay obra pública, no están resueltas cosas fundamentales como los servicios públicos, ¿no? O sea, mientras no tengamos eso no podemos hablar de desarrollo y no tenemos resuelto un servicio de recolección de basura eficiente, ni pavimentación, ni alumbrado público, que puede depender de los municipios, pero los municipios al final reciben dinero del Estado y el Estado recibe dinero de la Federación. Entonces, cuando el Estado le reclama a la Federación, dame más dinero, pues ¿para qué te lo doy? Si lo vas a estar usando para pagar saldos vencidos, deudas anteriores, no lo vas a estar usando para algo productivo. Así está la crisis financiera de Coahuila, que normalmente no se está tocando en medios tradicionales, pero que resulta importante seguir poniendo el dedo en la llaga, ya no para que metan a la cárcel a alguien, porque seguramente eso ya no va a pasar, sino para que alguien se decida en tratar de resolver esa crisis financiera. De todas maneras no hay obra. O sea, ¿qué pasa si en un año le recortas pues, bastante a obra pública o a otras cosas, pues para meter la capital? No me digan que el banco no va a permitir el abono a capital después de 11, 12 años de estar pagando créditos. Si la reestructura está así, que son, por cierto, documentos confidenciales, que no puedes acceder por transparencia, pues entonces estamos perdidos. Entonces, ¿qué negociaron, no? ¿Recuerdas con qué bancos se contrajo esta deuda? Pues originalmente sí recuerdo algunos, recuerdo Multiva, recuerdo Banorte, recuerdo Interacciones. Interacciones es un banco chico que forma parte del grupo Banorte, cuyos dueños son la familia Hank, ¿no? Priistas de toda la vida. Y recuerdo Inbursa también. Negocios de priistas entre priistas. Sí, entonces, pues esos son, y cada año, durante el sexenio de Miguel Riquelme también se solicitó, a mediados de año, poquito como al 7º o 8º mes del año, siempre se solicitó un crédito a corto plazo para pagar aguinaldos. O sea, no hay liquidez suficiente ni siquiera para la carga burocrática que tiene el Estado. Entonces, no puede hablar el gobernador que dejó finanzas sanas. Y él dice, es que nos pusimos creativos y logramos más ingresos para el Estado. Sí,
porque el año pasado, ilegalmente, con la ayuda del Congreso, adelantaron los plaqueos y los refrendos. Esos estaban programados para este año y los adelantaron para un año anterior, año electoral, por cierto, ¿no? Entonces, el cobrar más impuestos no significa que seas eficaz. Este año que viene, que va a ser ya el primero de Manolo Jiménez, pues van a aumentar el ISN del 2 al 3%, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando aquí la semana pasada. Eso, al final de cuentas, es, pues no tengo lana, ¿ahora a quién le cobro? Pues a los empresarios. De tu nómina, lo que pagas de nómina, ahora no me vas a dar el 2, me vas a dar el 3%, y con eso voy a tener más dinero para hacer obra pública. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, porque no tenemos dinero gracias al servicio de la deuda. Entonces, yo insisto, sigan poniendo atención en eso. Hay muchos pendientes. En el último informe de gobierno, por ejemplo, ni se menciona el Metrobús, ni el Bus Laguna. Ya ni siquiera se mencionó. Eso quiere decir que eso se va a quedar ahí. Claro, le falta ahí se va a quedar ahí. Sí. Y fueron 2,000 millones de pesos. ¿No? Oye, entonces, bueno. Para terminar este comentario, Jorge, que te lo agradezco mucho y muy claro, uno de los muchos responsables de este tema, que fue Javier Villarreal, que para mi gusto fue un gato de segundo o tercer nivel, pero que finalmente lo agarraron, lo pescaron en Texas y todavía está. ¿Cuál es su situación actualmente? Pues yo lo que estuve sondeando con un colega ya tejano que ha cubierto el caso, yo le preguntaba por qué aplazan tanto su sentencia, ¿no? O sea, ya lleva 21 aplazamientos ese juicio desde el 2014. Y él cree, no es que, como que esté documentado, que la fiscalía gringa o estadounidense lo está tratando bien porque testificó contra Jorge Torres López, testificó contra el Rey de los Dragones, testigo protegido. Testificó contra Genaro García Luna. Ha sido como dicen los mafiosos, la rata, ¿no? El roedor, el que habla, el cobarde, ¿no? Él ha sido el que ha estado fungiendo esa posición, y a partir de eso la fiscalía ha estado postergando su sentencia final. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue a su sentencia final, tal como le pasó a Jorge Torres López, van a decir, no, pues vas a estar condenado a 4 o 5 años de cárcel y a tanto de multa y a ser deportado del país. Pero como ya llevas en proceso desde 2014, pues es retroactiva la pena, ya te puedes ir a tu casa, ¿no? Seguramente lo que ya no puede hacer Jorge Torres, que entiendo vive cómodamente en Saltillo, ya no puede ir a Estados Unidos, pero está libre. Y aquí, en la entidad, que fue de donde se robaron el dinero, y lo podemos decir así porque son confesos, son ladrones confesos, pues no pasa nada, nadie los castigó, nadie ¿no? Entonces, finalmente queda todo entre prisas. Esta es la triste historia como de Coahuila y de La Laguna de pronto, y con eso me quedo, que al final puedes documentar 1000 cosas y jalar la cola de la rata y tener ahí el producto, y ahí está la corruptela documentada, y no pasa y al final no pasa nada. También tenemos mucha responsabilidad como sociedad, sociedad también, porque esa capacidad de indignación, de molestia, no existe, hay que decirlo. Gracias, Jorge, muchas gracias por esta colaboración. Vamos a una pausa, regresamos. Cada día nuestro equipo se esfuerza por mantenerte al tanto de lo que sucede en la comarca lagunera. Estamos aquí para ofrecerte una perspectiva clara y objetiva de los hechos. Lunes a viernes, 8 de la noche por el 151 de Mega. En Mega Noticias no solo te informamos, analizamos a fondo para que tú tomes las mejores decisiones. Si tiene diversión para toda la familia, debe ser Disney Plus. Si tiene música y mucha acción, debe ser Disney Plus. Y si te ofrece los estrenos más esperados y tus clásicos favoritos, debe ser Disney Plus. Disfrútalo ya por únicamente 179 pesos al mes y recibe megas adicionales en tu servicio de internet. Si es Disney Plus para ti, debe ser por Mega. Contrata hoy mismo. En la línea a nuestro buen amigo Samir Fernández. Samir, desde la Cámara de Diputados, el diputado por Morena. Samir, te saludo con afecto. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Como siempre, es un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Y sí, efectivamente, comentarte que el día de ayer iniciamos una sesión maratónica. Fueron 20 horas que estuvimos sesionando en el Congreso.
y terminamos hoy casi a las 7 de la mañana ya con la aprobación en lo particular, en este caso el presupuesto de egresos de la Federación para el 2024. Hemos estado analizando mucho, Samir, el perfil de este presupuesto en lo que respecta a lo que es la parte, pues fundamentalmente de cómo se va a gastar. Ya hemos hablado de lo que va a representar en cuanto a ingresos, también cómo se privilegian programas sociales, se privilegia la obra pública, sobre todo los proyectos del gobierno federal. Pero me interesa mucho tu punto de vista en relación a Coahuila. ¿Cómo le fue a los estados en general y a Coahuila en particular? Mira, nosotros en este caso, comentarte porque se escuchan muchas voces y corrientes y dicen, es que no va a llegar menos dinero a Coahuila, es que... No, la realidad es que, te voy a dar el contexto, todo el gasto federalizado van a llegar 5,074 pesos más, viene siendo 5,000 millones de pesos más, va a llegar a Coahuila ya en el gasto federalizado. Ahí viene también el convenio de ramo 28 y ramo 33, que son los convenios donde está la participación con el gobierno del estado de Coahuila, y el gobierno del estado de Coahuila va a recibir 1,400 millones de pesos más a comparación del 2023, el 2024. Y no estamos contando lo del proyecto Agua Saludable, que estamos hablando que son alrededor de 5,911 millones de pesos, que está presupuestado ya. Yo soy secretario de la comisión, lo peleamos, y bueno, el presupuesto se logró, y la verdad es lo que necesitamos todos los torronenses y todos los laguneros, es tener agua, ¿no? Que tengamos agua en nuestras casas. Eso ya también está autorizado. Y también más de 400 millones de pesos para terminar el hospital de alta especialidad del ISSSTE que se está haciendo al lado del Manto de la Virgen, también lo tenemos ya autorizado. Y bueno, como tú comentas, ¿no? El presupuesto, lo más grande de todo el presupuesto, pues se va a ir a programas, en este caso de bienestar, para atender, en este caso, a la clase más vulnerable, y buscamos, en este caso, que logremos también sacar a más millones de mexicanos de la pobreza y pobreza extrema. Y así está, como tú lo comentas, canalizado el presupuesto de egresos. Ajá. Ahora bien, sé que ya no estás en esa cancha, pero de todos modos tengo que preguntarte, dentro de los representantes del Estado, diputados de Coahuila, ¿estuvieron presentes todos? Mira, fíjate que es algo que desgraciadamente no debe de pasar. Independientemente como voten, y yo te hablo por los 5 diputados de Coahuila, los 5 diputados federales, a las 6:30 de la mañana se hizo la votación, se hizo la discusión, pues todo el día estamos discutiendo, y ahí se votó y no estaban los diputados del PRI, o sea, no estuvieron ni para votar ni a favor, ni en contra, o se hubiera abstenido. Inclusive en el reporte que marca la Cámara de Diputados, porque lo revisé, los tienen marcados como diputados ausentes. Digo, caray, es la votación más importante que tenemos los diputados federales, es la más importante, es la distribución de 9 billones de pesos de todos los mexicanos para designar en programas concretos, y caray, pues ni siquiera de votar, ni siquiera a favor o en contra, pues yo creo que es una situación desgraciadamente que afecta a todos los coahuilenses, porque no vimos su punto de vista, y creo que eso no debe de pasar. Caray, pues sí, penoso realmente, claro, en una situación tan interesante. Entonces, a ver, podemos entonces decir que, porque hoy rindió su último informe el actual gobernador Miguel Ángel Riquelme, prácticamente queda ya menos de un mes de gestión y comienza la otra gestión, la gestión de Manolo Jiménez. ¿Quiere usted decir que Manolo Jiménez comenzará con los recursos necesarios para poder hacer un gobierno? Yo creo que Manolo Jiménez, le deseo toda la suerte, porque yo creo que tenemos que tener alguien que saque bien las cosas, independientemente del partido. Si le va bien a él, le va bien a todos los coahuilenses. Claro. Tenemos que desearle lo mejor. Sin embargo, la realidad es que entra en un estado en donde todos los días son de 12 a 14 millones de pesos de puros intereses de la deuda. Qué barbaridad. Estamos hablando que son 3,800 a 4,000 millones de pesos que se pagan por servicio de deuda, intereses al año. O sea, va a entrar en una situación muy compleja. Por eso creo que debe de buscar todas las líneas de conducción, todos los, en este caso con el gobierno federal, buscar la manera donde también tenga otro ingreso y buscar cómo arreglar ese problema de la deuda, porque a fin de cuentas pues no tiene la maniobra necesaria. Si yo te pregunto, dime una obra grande en Matamoros de parte del gobierno del estado, no hay. No la hubo, estaba claro que fue una administración muy apretada, ajustada, la de Miguel Ángel Riquelme. Hubo ciertas obras ahí, pero mucho cayendo en el tema del relumbrón, no para las necesidades reales. Estamos mal en carretera, estamos mal en infraestructura, estamos mal en puentes, desniveles.
totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo creo que él tiene que buscar las alianzas necesarias conforme, en este caso, a las autonomías de los estados y buscar las vinculaciones y que tenga los recursos necesarios para que tenga un gobierno adecuado, un gobierno que los coahuilenses nos merecemos y los torreonenses. Torreón también tiene un presupuesto grande que son 3.700 millones de pesos y debe ser un presupuesto con una visión austera, eficiente y eficaz. Esperemos que sea así. Pero sí, la verdad, yo le deseo que hagan lo que tengan que hacer para que le vaya bien al estado de Coahuila. Queremos que a todos nos vaya bien. Es independiente. No tendremos, si no tenemos esos recursos, no vamos a estar preparados para el nearshoring como debe de ser y otros estados nos van a ganar. O sea, necesitamos mucho, independientemente de que el gobierno federal sí le está apostando. Como te digo, son 5,000 millones de pesos más. Y bueno, ya sí, en el ramo 28 y el ramo 33, pues son 1.400 millones, sí está llegando más. Creo que él debe hacerlo conducente y buscar la manera de cómo tiene más recursos para que tengamos un estado mejor para todos, en este caso los torreonenses, en este caso los coahuilenses. Bien, Samir, algo que no haya podido yo preguntarte y que consideres que es importante destacar. Sí, bueno, contarte que en esta ocasión se modificaron, hubo tres reservas que se aprobaron y se modificó en el presupuesto de egresos, cosa que en años anteriores no se había hecho. Modificamos por parte del diputado Marco, que es un diputado de Tabasco. Perdón que te interrumpa, Samir, pero por favor explícanos brevemente en qué consisten las reservas. Sí, mira, tú te reservas, en este caso, un artículo en particular, te reservó directamente cómo se va a distribuir el recurso de los fideicomisos del Poder Judicial, y ya lo volvió a distribuir. Ahora va a ser directamente para los damnificados que están en la situación de Guerrero, que nos solidarizamos ahí completamente con ellos. Entonces ya legalmente en el presupuesto hay 15,000 millones de pesos de esos fideicomisos que van directamente al estado de Guerrero, directamente a Acapulco, independientemente de los 61,000 millones de pesos también, que es una suma que se tiene que dar, en este caso, de noviembre a diciembre, que es un dinero que se va a estar ahí distribuyendo, pero esos 15,000 millones de pesos se van a organizar para que el próximo año también ya que estén contemplados los fondos, los fideicomisos que estén totalmente dedicados a la rehabilitación del estado de Guerrero. Esa es una que se aprobó. Otra que se aprobó por parte, en este caso, del diputado, un diputado del PT, en donde al Tribunal Electoral en este presupuesto de egresos venía un recorte de 700 millones de pesos. Y estamos viendo que va a haber una elección muy complicada, va a haber una elección con muchos litigios. Es entonces que se le reintegraron 500 millones de pesos para que tuviera la posibilidad de llevar todos los casos sin ningún problema y que tengamos una seguridad jurídica todos los que quieran participar y sobre todo que tenga una seguridad del propio ciudadano. Entonces, ahí fue otra reserva que se autorizó, se le regresaron 500 millones de los 700 que se le habían retirado, y la última de una diputada también de Morena, que solicitó que los recursos que le van a llegar a todos los indígenas, pues que se fiscalicen de una manera más puntual. También se modificó para que llegáramos a una situación de mejor fiscalización. Sí se modificó el presupuesto, se modificaron en 3 reservas, y bueno, pues ahí la intención de todos los diputados, en este caso de Morena, es que le estamos apostando al adulto mayor, estamos apostando a los jóvenes con las becas Benito Juárez, que es primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y por supuesto su servidor le ha puesto al proyecto de Agua Saludable, que es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es que ya a finales de este mes de diciembre ya estaremos instalando la primera conexión, la primera etapa, que es Lerdo, Gómez Palacio, y una parte del poniente de Torreón, donde ya estará llegando el agua que va a ser en calidad y en cantidad, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto a los impuestos de todos los ciudadanos. Samir, pues te agradezco que nos tengas al tanto de cómo se dio esta discusión y los resultados, y esperemos que pues sea para bien de todos, ¿no? Que finalmente, a pesar de ese escenario que yo también reconozco es muy difícil para Coahuila, finalmente es un alivio saber que no habrá recorte como han hecho sentir algunos otros medios o se ha dejado aquí correr la especie, ¿no? La verdad es que son 5,000 millones de pesos más. Mira, nada más para comentar, en el tema de pensión para adulto mayor, ya con el incremento de 25% para que llegue a 6,000 pesos bimestrales, en Coahuila van a ser
14,500 millones de pesos que va a llegar al año. Es una cantidad impresionante. Claro. 14,500 millones es una derrama económica. Sí, para todo mundo. sí, es Caray, una nos derrama ayuda. económica importante porque finalmente es dinero que ayuda a la economía, mueve los negocios, mueve el comercio y sobre todo da seguridad a muchas personas, sobre todo adultos mayores, Sí, ¿verdad? certeza económica, tú lo acabas de decir. Y así te puedo decir que programas de becas van a ser 2,800 millones de pesos. Las escuelas nuestras van a ser casi 900 millones de pesos. Pensión para personas con discapacidad son 870 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro son 750 millones de pesos. En total de todos los programas de bienestar, nada más para Coahuila van a ser 21,000 millones de pesos. Caray, vale la pena que este presupuesto lo estamos haciendo primeramente con unas miras de un bienestar de todos los mexicanos, de todos los coahuilenses. Y es lo que buscamos y por eso lo apostamos. Y por eso que quede muy claro, independientemente que los diputados de Coahuila no hayan votado ni a favor ni en contra, y al simple hecho, ahí dice que están ausentes, que es una irresponsabilidad. Pero bueno, los diputados del PRI votaron en contra, para que quede muy claro que ellos sí votaron en contra, no votan a favor de los programas sociales. Y bueno, eso también es algo que en lo particular también pudieron haber votado a favor, independientemente de haber votado en general en contra, algunas cosas pudieron haber votado a favor. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, ellos ya también tendrán que darnos sus explicaciones. Muchas gracias, Samir. Te agradezco mucho. Espero verte pronto aquí por la comarca. Cuando guste estamos a la orden y como siempre es un gusto saludarte a ti y a todos tus televidentes. Muy amable, Samir Fernández. Gracias. Buenas noches, Samir. Buenas noches. Samir Fernández, esta entrevista la hicimos este jueves pasado y la estamos transmitiendo en este momento. Ya nos vamos, terminamos Olla de Grillos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, Espacio 4, la edición en esta ocasión dedicada a Israel, Hamas, Israel, el mundo en vilo, como siempre, y todos los análisis propios de esta temporada que se ha puesto muy interesante en lo político. Termina la administración de Miguel Ángel Riquelme prácticamente este mes, en el contexto de su último informe, el relevo generacional también de un nuevo gobernador, en fin, un análisis completo que se presenta en Espacio 4. Gracias, Gerardo, por hacernos llegar a tu revista de manera tan oportuna. Con eso terminamos, pásala bien, recuerda que este programa se vuelve a transmitir el domingo a las 9 de la mañana, el lunes a las 11 de la noche. Que tengan el mejor fin de semana, cuídense mucho y cuiden a los suyos. Gracias.